Hola, ¿qué tal estás? Hoy he querido hacer un vídeo para hablar sobre la importancia de expresar tus emociones de forma constructiva. Pablo Picasso dijo una frase que me parece muy interesante. El arte limpia del alma el polvo de la vida cotidiana. Tanto si eres creyente o no, esta idea me encanta. Saber que necesitas desahogarte y deseas canalizar tus emociones y sensaciones a través del arte, en vez de expresar constantemente comentarios tóxicos contra otras personas. En nuestra familia elegimos también la educación plástica para conectar diferentes campos de conocimiento a partir de proyectos e intereses, sirviendo así como anclaje de diferentes aprendizajes, evitando que solo sea una disciplina más. Para ello, esta vez quise sorprender con Jackson Pollock. Es uno de los artistas americanos más importantes del siglo XX, representante del expresionismo abstracto. Según he leído, estando a la altura de Picasso. La técnica usada por Pollock era dripping, el goteo. Consistía en extender un gran lienzo por el suelo y agujereando botes de pintura de manera que las gotas caen de forma aleatoria. También lo realizaba a través de un pincel o lanzando pintura directamente sobre el lienzo, cubriendo así todo el espacio, evitando dejar lugares vacíos. Bueno, yo en casa lo he reajustado al espacio y materiales que tenemos, con lo que he despejado toda una pared. Mover muebles considero que viene muy bien para hacer ejercicio, limpiar esas mascotas pelusas que no sabes que tienes y, sorpresa, encontrar aquellas cositas que creías que tenían vida y se habían ido de casa. Tú puedes elegir si usáis una pared o el suelo. Tanto una elección como otra, recomiendo proteger la zona con plástico o cartón. Considero muy importante acompañar la experiencia con música. Yo apuesto por las melodías para crear un ambiente fluido. Para comenzar, es necesario que en familia habléis qué zonas sí se pueden pintar y cuáles no. Cuanto más amplia sea la zona empapelada, mejor, y si lo es necesario, puedes mostrar cómo hacerlo. En el momento de disfrutar eligiendo pinceles, tonalidades, cantidades de pintura, considero que es primordial dejar que por sí mismas las personas decidan cómo hacerlo, evitando juicios como muy bien, qué bien lo haces, o opinas sobre qué colores usar para que quede más bonito. Puede suceder que a lo mejor estén acostumbrados a que te pregunten constantemente, ¿te gusta? ¿Con qué color pinto ahora? ¿Está quedando bonito? Hay que transmitir que es una experiencia para disfrutar, que escuche la música y a ver si se sorprende con el resultado. Lo que queremos es que las personas hagan lo que hagan, pueden disfrutar ese momento, pueden expresar con movimientos sin colores sin buscar un fin estético. Si nunca lo habéis hecho, según las edades o características, podrán necesitar más o menos acompañamiento, que no es lo mismo que dirigir constantemente cada uno de los movimientos. Esta es una experiencia que hemos repetido varias veces y te puedo asegurar que es única, tanto en familia como en solitario. Quisimos enlazar diferentes intereses con Pollock, así que indagamos en su biografía. Al descubrir su fecha de nacimiento y defunción, buscamos en los juegos de mesa Timeline los descubrimientos y ciencia que se dieron durante su vida. Calcularon con la calculadora qué edad tenía cuando estrenó la película King Kong. Y hablamos sobre la importancia de respetar la vida de otros seres vivos, de conocer otras culturas. Hablábamos sobre qué es el miedo, para qué nos sirve y qué reacciones nos produce. Y para acabar, nos dimos el lujazo de preparar hamburguesas personalizadas, porque Pollock era americano. Si te gusta esta propuesta, voy a compartir un formato para poder crear una línea del tiempo e imprimibles de diferentes juegos de mesa gratuitos. Te deseo un sábado en el que disfrutéis en familia. Chao.